nombre es Melissa y este es mi primer ASMR. Es un video totalmente improvisado, no lo había planeado. Bueno, es la segunda vez que intento grabarlo, sin embargo, se me fue el audio y no se escuchaba, así que volví a grabarlo, es decir, hace 15 minutos. Mi primer intento, así que este es mi segundo intento, pero es la primera vez que subo algo a YouTube. Bueno, estoy sentada en mi cuarto, así que la escenografía no es la mejor. Sin embargo, pues mi intención es poder compartir con ustedes una lectura. Me gusta mucho leer y eso es el objetivo de este video, poderles leer en susurro. Sí, combinaría las dos cosas que me gustan, que es el ASMR y aprender. El libro que les voy a compartir a continuación es este. Se llama De animales a dioses y es una historia, es de historia de la humanidad. Y me está gustando mucho porque habla de muchos temas, habla de el dinero, del capitalismo, de los gobiernos, de la revolución industrial, de la revolución científica, de muchas cosas. Y no lo estoy leyendo consecutivamente, es decir, cómo van, sino que yo los voy leyendo conforme el título me interesa. Por lo que podrán notar, a ver si se nota, que voy palomeando lo que ya leí. Digamos que en los primeros capítulos no los he leído más los de la página siguiente, los del final, pero como es un libro que ya me atrapó, quiero compartírselo a ustedes. El capítulo que voy a leer se llama, es el 7 y se llama Sobrecarga de memoria. Ya había leído la primera página como 3 veces, así que continuaré con la siguiente página. Igual no se perdería el hilo de la historia. Espero que se relajen y si tienen alguna otra idea que quieran que yo haga, con mucho gusto. Solo tomando en cuenta que a mí me encanta hablar y me encanta el whispering. Así que bueno, iniciamos. Déjenme me acomode el micrófono de otra manera, que me estaba apretando el dedo. Las grandes sociedades que encontramos en otras especies, como las hormigas y las abejas, son estables y resilientes porque la mayor parte de la información necesaria para sustentarlas está codificada en el genoma. Por ejemplo, una larva de abeja melífera hembra puede crecer hasta convertirse en una reina o una obrera, en función de qué alimento se le debe comer. Su ADN programa los comportamientos necesarios para ambos papeles, ya se trate de etiqueta real o diligencia proletaria. Las colmenas pueden ser estructuras sociales muy complejas que contienen muchas clases de obreras, recolectoras, nodrizas y limpiadoras, por ejemplo. Pero hasta ahora los investigadores no han conseguido localizar abejas abogado. Las abejas no necesitan abogados porque no existe el peligro de que olviden o violen la constitución de la colmena. La reina no escatima su comida a las abejas limpiadoras y estas no hacen nunca huelga para pedir mejores salarios. Ok. Sin embargo, los humanos sí lo hacen continuamente, debido a que el orden social de los sapiens es imaginario. Los humanos no pueden conservar la información crítica para hacer funcionar mediante el simple expediente de hacer copias de su ADN y de transmitirla a su progenie.
orden social se hundirá rápidamente. Por ejemplo, el rey Hammurabi decretó que las personas se dividen en superiores, plebeyos y esclavos. A diferencia del sistema de clase de la colmena, esta no es una división natural, no hay trazas de ella en el genoma humano. Si los babilonios no hubieran tenido presente esta verdad, su sociedad habría dejado de funcionar de manera similar. Cuando Hammurabi transmitió su ADN a sus hijos, este no tenía codificado su norma de que un hombre superior que matara a una mujer plebeya tendría que pagar 30 ciclos de plata. Hammurabi tuvo que instruir deliberadamente a sus hijos en las leyes del imperio, y sus hijos y nietos tuvieron que hacer lo mismo. Bueno, en esta parte, hay que aclarar que obviamente habla de muchas cosas que en la actualidad podrían no considerarse éticas, y por ejemplo habla del código Hammurabi, ¿no? Y habla, ese fue el capítulo anterior, habla acerca como un orden social también se pasa por las leyes que alguien más dice y tomarlas como verdaderas, y justo habla del código Hammurabi, que pues al final el código hizo que le diera un orden a Babilonia. Pero en este capítulo pues habla que no es algo que traemos en el gen, no, y en general cualquier ley no es algo que traemos en el gen. Y bueno, también quiero aclarar que yo voy aprendiendo, no soy experta, y lo que voy leyendo pues lo trato de discernir, y esto es con todo, ¿verdad? Incluso con las redes sociales y todo. Bueno, continúo. Los imperios generan cantidades enormes de información. Más allá de las leyes, los imperios han de llevar las cuentas de transacción e impuestos, inventarios de suministros militares y de barcos mercantes, calendarios de festivales y victorias. Durante millones de años, la gente almacenó la información en un único lugar, su cerebro. Lamentablemente, el cerebro humano no es un buen dispositivo de almacenamiento para bases de datos de tamaño de imperios por 3 razones principales. En primer lugar, su capacidad es limitada. Es verdad, algunas personas tienen una memoria prodigiosa, y en tiempos antiguos hubo profesionales de la memoria que podían almacenar en su cabeza las topografías de provincias enteras y los códices legales de estados enteros. No obstante, existe un límite que incluso los maestros mnemónicos no pueden superar. Un abogado puede conocer de memoria todo el código legal de la mancomunidad de Massachusetts, pero no los detalles de todos los procesos legales que tuvieron lugar en Massachusetts, desde los juicios de las brujas de Salem hasta la actualidad. En segundo lugar, los humanos mueren y sus cerebros mueren con ellos. Cualquier información almacenada en un cerebro se borra en menos de un siglo. Desde luego es posible transmitir memorias de un cerebro a otro, pero después de unas pocas transmisiones la información tiende a mutilarse o perderse. En tercer lugar, más importante, el cerebro humano se ha adaptado a almacenar y procesar solo tipos concretos de información con el fin de sobrevivir. Los antiguos cazadores-recolectores tenían que recordar las formas, cualidades y pautas de comportamiento de miles de especies de plantas y animales. Tenían que recordar que una seta arrugada y amarilla que crecía en otoño bajo un olmo es con toda probabilidad venenosa, mientras que una seta de aspecto parecido que crecía en invierno bajo un roble es un buen remedio para el dolor de estómago.
Los cazadores-recolectores debían también tener presente las opiniones y relaciones de varias decenas de la banda. Si Lucía necesitaba la ayuda de un miembro de la banda para conseguir que Juan dejara de molestarla, era importante que recordara que la semana anterior Juan había reñido con María. Entonces se convertiría en una aliada probable y entusiasta. En consecuencia, las presiones evolutivas han adaptado el cerebro humano a almacenar cantidad inmensa de información botánica, zoológica, topográfica y social. Pero cuando empezamos a aparecer sociedades particularmente complejas como consecuencia de la revolución agrícola, se hizo vital un tipo completamente nuevo de información: los números. Pido una disculpa si no leo tan bien en alguna ocasión. Lo que pasa es de que yo uso lentes, pero lentes reflejan lo que tengo enfrente y obviamente si es improvisado no tengo el gran set. Así que una disculpa, mi objetivo es más que nada que se relajen. Pero cuando empezaron los cazadores recolectores no se vieron nunca obligados a manejar una gran cantidad de datos matemáticos. Ningún cazador recolector necesitaba recordar, pongamos por caso, el número de frutos en cada árbol del bosque, de modo que el cerebro humano no se adaptó a almacenar y procesar números. Pero para mantener un reino grande, los datos numéricos eran vitales. Nunca fue suficiente legislar leyes y contar relatos acerca de dioses guardianes. También había que recaudar impuestos con el fin de exigir impuestos a cientos de miles de personas. Era importante acopiar datos acerca de sus ingresos y posesiones, datos acerca de los pagos efectuados, datos acerca de atrasos, deudas y multas, datos acerca de descuentos y excesiones. Todo esto sumaba millones de datos que había que almacenar y procesar. Sin esta capacidad, el Estado nunca sabría de qué recursos disponía y qué otro recurso podría obtener. Cuando se enfrentaban a la necesidad de memorizar, recordar y manejar todos estos números, la mayoría de los cerebros humanos se sobrecargaban o se dormían. Entiendo su punto, la verdad es que sí, porque hay muchas cosas que nosotros incluso en los trámites no recordamos, pero para mí el cerebro humano es magnífico. Bueno, es que en realidad no está refutando eso, no solamente está dando un punto acerca de la almacenar datos. Bueno, continúo. Esta limitación mental restringía gravemente el tamaño y la complejidad de los colectivos humanos. Cuando la cantidad de gente de determinada sociedad cruzaba un umbral crítico, se hacía necesario almacenar y procesar grandes cantidades de datos matemáticos. Puesto que el cerebro humano no podía hacerlo, el sistema se desplomaba. Durante miles de años después de la revolución agrícola, las redes sociales humanas permanecieron relativamente pequeñas y sencillas. Los primeros en superar el problema fueron los antiguos sumerios, que vivieron en el sur de Mesopotamia. Allí el sol abrasador que caía sobre las ricas llanuras fangosas producían cosechas abundantes y pueblos prósperos. A medida que aumentaba el número de habitantes, también lo hacía la cantidad de información necesaria para coordinar sus asuntos. Entre el 3500 y 3000 a.C. era común, o antes de Cristo. Algunos genios sumerios anónimos inventaron un sistema para almacenar y procesar información fuera de su cerebro. Un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar
grandes cantidades de datos matemáticos. De este modo, los sumerios liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano, abrieron el camino a la aparición de ciudades, reinos e imperios. El sistema de procesamiento de datos de los sumerios inventaron se llama escritura. Otra vez, el sistema de procesamiento de datos que los sumerios inventaron se llama escritura. Oh my god, eso no lo sabía. O sea, no sabía quién había inventado la escritura. Bueno, inicia otro subtema que se llama firmado Kushim. ¿Quieren que se los lea? O aquí le dejamos. Bueno, les leo otra página más y ya. La escritura es un método para almacenar información mediante signos materiales. El sistema de escritura de los sumerios lo hizo mediante la combinación de dos tipos de signos que eran impresos sobre tablillas de arcilla. Un tipo de signos representaba números. Había signos de 1, 10, 60, 600, 3600 y 36000. Los sumerios utilizaban una combinación de sistema numérico de base 6 y de base 10. Su sistema de 6 nos confirió varios legados importantes, como la división del día en 24 horas y la de los círculos de 360 grados. Los otros tipos de signos representaban personas, animales, mercancía, territorios, fechas, etc. Mediante la combinación de ambos tipos de signos, los sumerios podían conservar mucho más datos que los que un cerebro humano puede recordar o que cualquier cadena de ADN puede codificar. En esta etapa inicial, la escritura estaba limitada a hechos y cifras. La gran novela sumeria, si acaso hubo alguna, nunca se consignó en tablillas de arcilla. Escribir requería tiempo y el público lector era minoritario, de manera que nadie vio razón alguna para emplear para otras cosas que no fuera mantener registros esenciales. Si buscamos las primeras palabras de sabiduría que nos llegan de nuestros antepasados hace 5000 años, nos encontraremos con un gran desempeño. Los primeros mensajes que nuestros antepasados nos legaron rezan, por ejemplo, 29.086 cebada mes. ¿Qué? 29.086 medidas cebada 37 meses. Kushim. No entendí. La lectura más probable de estas frases es un total de 29.086 medidas de cebada se recibieron 37 meses. Ok. Firmado Kushim. Qué lástima. Los primeros textos de la historia no contienen ideas filosóficas ni poesía, leyendas, leyes, ni siquiera triunfos reales. Son documentos económicos aburridos que registran el pago de impuestos, la acumulación de deudas y la posesión de propiedades. Solo otro tipo de textos sobrevivieron de esta época antigua y es todavía menos estimulante. Listas de palabras copiadas unas y otra vez por aprendices de escritura como ejercicios de adiestramiento, aun en el caso de que el estudiante fastidiado hubiera querido escribir algunos de sus poemas en lugar de copias que recibe de copiar un recibo de venta, no hubiera podido hacerlo. La primera escritura sumaria era una escritura parcial y no escritura completa. La escritura completa es un sistema de signos materiales que puede representar el lenguaje hablado de manera más o menos completa. Por lo tanto, puede expresar todo lo que la gente puede decir, incluso la poesía.
La escritura parcial, en cambio, es un sistema de signos materiales que puede representar únicamente tipos determinados de información que pertenece a un campo de actividad limitado. La escritura latina, los jeroglíficos del antiguo Egipto y braille son escrituras completas. Se pueden emplear para escribir registros de impuestos, poemas de amor, libros de historia, recetas de comida y leyes comerciales. En cambio, la escritura sumaria temprana, con los símbolos matemáticos y la notación musical modernos, son escrituras parciales. Se puede utilizar la escritura matemática para efectuar cálculos, pero no se puede utilizar para escribir poemas de amor. A los sumarios no les molestaba que su escritura no fuera adecuada para escribir poesía. No la inventaron para copiar el lenguaje hablado, sino más bien para hacer cosas que el lenguaje hablado no podía abordar. No la inventaron para copiar el lenguaje hablado, sino más bien para hacer cosas que el lenguaje hablado no podía abordar. Las culturas como las precolombianas de los Andes, que utilizaron solo escrituras parciales a lo largo de toda la historia, que no se inventaron por la limitación de su escritura y que no sintieron la necesidad de complejas. La escritura andina era muy diferente de su homóloga sumaria. En realidad, era tan diferente que muchas personas pondrían en duda que se trataba de una escritura. No se escribía sobre tablillas de arcilla ni en fragmentos de papel. Se escribía anudando nudos en cuerda coloreada llamadas quipus. Cada quipu estaba compuesto de muchas cuerdas de diferentes colores, hechas de lana o de algodón. Esto sí me lo habían enseñado en la primaria, creo. En cada cuerda había nudos en distintos lugares. Un único quipu podía contener cientos de cuerdas y miles de nudos combinados combinando diferentes nudos sobre distintas cuerdas con colores diferentes. Era posible registrar grandes cantidades de datos matemáticos relacionados, por ejemplo, con la recaudación de impuestos y la posesión de propiedades. Y aquí muestra cómo sería eso de la escritura andina. Dice que eran cuerdas con nudos. Durante cientos de años y quizá durante miles, los quipus fueron esenciales para los negocios de ciudades, reinos e imperios. Alcanzaron todo su potencial bajo el imperio inca, que gobernaba a 10 a 12 millones de personas. Oh my God. Y cubría lo que actualmente es Perú, Ecuador y Bolivia, así como zonas de Chile, Argentina y Colombia. Gracias a los quipus, los incas podían conservar y procesar grandes cantidades de datos, sin los cuales no habrían podido mantener la compleja maquinaria administrativa que un imperio de dicho tamaño requiere. De hecho, los quipus eran tan efectivos y precisos que en los primeros años después de la conquista española de Sudamérica, los propios españoles los emplearon en la labor de administrar sus nuevos imperios. El problema era que los españoles no sabían cómo registrar y leer quipus, lo que los hacía depender de profesionales locales. Los nuevos dirigentes del continente se dieron cuenta de que esto los colocaba en una posición de desventaja. Los nativos expertos en quipus podían fácilmente engañar y timar a sus señores, de modo que una vez que el dominio de España se estableció de manera más firme, los quipus fueron eliminados progresivamente y los registros del nuevo imperio se mantuvieron exclusivamente en lenguas latinas y en números. Muy pocos quipus sobrevivieron a la ocupación española y la mayoría de los que han quedado son indescifrables, puesto que lamentablemente se han perdido el arte de leerlos.
interesante. Ok, es interesante este capítulo porque no sabía hacia dónde iba. O sea, hablaba del ADN y de la codificación, como otras especies tienen codificado su función, pero al final los seres humanos no somos así. Y debido a que somos una gran sociedad, necesitamos mediadores y leyes y cosas. Y fue la razón por la que, bueno, la razón de la escritura. Digo, bueno, porque al final este mismo libro habla acerca de que la historia es contada no de diferente forma, pero podría ser de diferente. Que algunos buscan el porqué y otros buscan diferentes caminos que pudieron haberse tomado, ¿no? Y creo que esa es la razón por la que me gusta mucho. Y habla, al menos ahorita habla de eso, ¿no? Como existían dos tipos de escritura que eran diferentes y que probablemente las razones podían ser diferentes o iguales, ¿no? Y eso es lo lindo de la historia de la humanidad. Hasta aquí le voy a dejar. Debo de decir que me gustó mucho hacer este video. No será el único, espero. Y disculpen